Buenos días, hermanos, feliz sábado para ustedes. Y voy a pedir, hermanos, que estos 25 minutos, yo creo, porque hay que terminar hoy puntual. La lluvia cayó a nuestro territorio, pero vamos a ir, hermanos, felices porque vamos a abrir la palabra del Señor con ustedes. Pero yo quiero desde aquí agradecer a Dios por mi esposa, por mi hijito, porque en estos 6 años hemos pasado diversas situaciones, hermanos, pero quien nos ha sostenido es las oraciones de ustedes, de las iglesias donde hemos pasado. Y esta temporada aquí sé que sus oraciones nos sostienen, hermanos, porque no nos hemos enfermado de gravedad. Hemos estado bien aquí en Cajamarca, con un poco de temor porque mi hijito cumplía 3 mesecitos cuando llegamos y está saludablemente bien aquí. Claro que son situaciones esporádicas que por ahí son normales, pero que el Señor nos ha protegido y nos ha guiado hasta aquí, hermanos. Vamos a darle gloria a Dios, hermanos, por ustedes, porque sin ustedes no hay pastor. Y sin pastor la iglesia puede avanzar. Yo siempre digo eso, ¿no? Sin lo más importante que la iglesia tiene, que son ustedes, hay un líder. Hay líderes que se colocan delante de la iglesia para avanzar en la obra del Señor. Yo con ustedes cantamos el himno 434, ¿verdad? Y ahí dice: Jesús es mi vida, dice el título del himno. Y yo sé que ustedes lo han cantado con amor este himno, pero a mí me gustaría que ustedes lo canten y los escuche yo a capela este momento. ¿Qué les parece? Himno 434, Dani lo va a pasar solo la letra, porque si lo pasa el canto no los escucho, ¿no? Así que me gustaría ahí escuchar las voces melodiosas de las damas también, ¿no? Cuando los escuchamos a ellas hay una armonía linda ahí, ¿no? Ya los varones complementamos nomás. El himno dice: cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios. Qué lindo, ¿no? Y las flores al abrirse buscan el calor del sol. ¿Podemos cantarlo? Y luego el coro juntos. Vamos a la voz de 3. 2, 3. Cuando el cielo y sus estrellas. Muy bien. Las damas. Y las flores. Qué lindo. Buscan el calor del sol. Pienso. Muy bien. Me inspira cada día. Me inspira para amarlo. Ahora todos los varones con las damas juntos. Él es mi vida. Él es mi vida. Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Qué lindo. Ahora más suavecito. Mi Dios y mi Señor, es todo para mí. Cuando ustedes cantan entendiendo la letra, tiene significado bastante especial. Y qué lindo, hermanos, darle gloria a Dios. El himno dice: Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y también el por qué. Tal vez esta mañana has venido con alguna situación difícil y tú te preguntas ¿por qué? Pero Él sabe el cómo y el por qué. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces, iglesia, no comprendo, y el texto dice, me consuela con su amor. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, estos minutos vamos a abrir tu palabra y danos la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Aliméntanos, porque es lo que necesitamos esta mañana de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo
24. Hoy es sábado de mayordomía, sábado donde se habla acerca de nuestro deber como mayordomos en la iglesia del Señor. Y vamos a ligarlo un poco a lo que dice Mateo capítulo 24, verso 36, hermanos. Nos quedan estos minutos y dice el texto bíblico lo siguiente. Mateo 24, hermanos, verso 36. ¿Podemos leerlo juntos? 1, 2, 3, dice así. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino, ¿quién dice su Biblia? Solo mi Padre. Y aquí hay personas que han ido al otro extremo y decir, entonces solo el Padre sabe y Jesús y el Espíritu Santo no sabe cuándo viene, ¿no? Y el otro extremo es decir, como nadie sabe cuándo va a venir, entonces vamos a vivir la vida tranquila, sin problemas. Hay dos extremos, y los extremos en esta situación no es lo mejor. Cuando Jesús habla, el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, solo mi Padre, ¿se está excluyendo a Él? Por supuesto que no, porque todo lo que Jesús había dicho, había mencionado, se había cumplido, se cumple y se cumplirá. Es decir, cuando hablamos de Dios, también estamos hablando ¿de quién? De Jesús, porque Él es Dios, el Hijo es Jesús, el Hijo es Dios. Y también estamos hablando ¿de quién, hermanos? Del Espíritu. Así que vamos a tomarnos esta frase allí, nadie sabe, nadie sabe. ¿Qué debemos hacer, hermanos, frente a esta situación cuando nadie sabe la venida de Jesús? ¿Cuál debería ser mi actitud con respecto a esta frase? Nadie sabe. Y si nadie sabe, Jesús nos colocó para no andar especulando el cuándo vendría, ¿no? Para no estar poniendo fechas, para no estar colocando allí, esta profecía vamos a ajustarlo para que se encaje y este año viene Jesús. Ustedes escucharon hablar del año 2031 o 2030 o 2031, entre noviembre del 2030 al 2031, sobre todo hay mucha gente que anda predicando que Jesús va a venir esa fecha. Y yo voy a adelantarles un poquito. Cuando uno mira la profecía de la creación, los días de la creación, la profecía misma bíblica acerca del diluvio, y uno quiere ajustar exactamente da el año 2031. Y hay algunos que se toman exactamente algunas declaraciones de Ellen White y de J.N. Andrews para decir que exactamente la profecía va a dar en el año 2031. Yo debo decirles esta mañana, hermanos, que algo sí va a suceder, no el 2031, sino a partir de ahora, sino a partir de lo que ya hemos vivido. Y Jesús, dándonos a entender, para no entrar en especulaciones, nos dice así, nadie sabe. Nadie sabe. Y frente al resumen que el sermón voy a tomar esta mañana, y si alguien se duerme luego, no se preocupe porque el resumen lo voy a decir aquí. El resumen del sermón es: dime cómo tratas a los demás y te diré si estás preparado para la segunda venida de Jesús. Ese es el resumen del sermón de esta mañana. Así que, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? Ok. Si usted lo grabó, ya está el sermón. Yair quiere irse antes del mediodía, resumido el sermón, ¿no? El versículo 42, ¿qué dice, hermanos, allí? Puedes leer conmigo. 1, 2, 3. Velad, pues. Porque, ¿qué dice su Biblia, hermano? No sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. ¿Qué había dicho Jesús en el versículo 36? Nadie sabe.
nadie. Hay una excepción, dice ahí, solo mi Padre, es decir, solo Dios sabe. Pero ya en el versículo 42, ¿cómo comienza diciendo el texto, hermanos? Esa palabrita, velad. Ustedes han participado de vigilias, ¿sí o no, hermano? Y normalmente en las vigilias, cuando hacemos toda la noche, empezamos un buen grupo, ¿sí o no? Unos 40 por ahí. ¿Cuántos terminan? Ya, pues la mitad vamos a darle el beneficio ahí del positivismo, ¿no? El 50%, ya 20 terminan. Pero esos 20, ¿cómo terminan, hermano? No, honestamente, ¿cómo terminan los 20? Más termina cansado, de sueño, no sé si algunos bien fortalecidos, ¿no? Porque terminan de acá y van casi mediodía a dormir a la cama, ¿sí o no? No, anoche he estado de vigilia, decimos, ¿no? ¿Será que porque velad viene de vigía, de quedar despierto? Velad, dice el texto. ¿Será de hacer vigilias, hermano? El mismo Jesús responde al significado de esto. ¿Qué dice el versículo 43, hermanos? ¿Qué dice el versículo 43? Pero sabed esto, dice el texto, sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice su versión ahí, esa palabrita? Velaría. Entonces, velar, ¿de dónde viene? Cuando Jesús se refiere al versículo 42, de quedar despierto, de estar velando, exactamente, de estar vigilando. Y el texto compara y dice, si alguien de ustedes sabe que le va a robar esta noche, usted se quedaría dormido. Si más o menos va a saber a las 2 de la mañana que va a quedar o va a venir el ladrón, ¿qué haría usted? Así hoy en nuestros días, ¿qué haría usted? Yo creo que no se quedaría solo despierto, ¿no? Ni si usted es padre de familia, pondría a buen recaudo ¿a quién? A su familia. ¿Y a quién llamaría? A la policía, al serenazgo. Claro que sí, eso es lo que nosotros haríamos. Eso es lo que haría todo buen padre, toda buena familia. Yo creo que no habría ninguno aquí que expondría a su familia y pondría a frente de batalla para que el ladrón venga y le pueda herir. Pero ¿qué más dice el siguiente texto? Ese padre velaría y no dejaría robar su casa, dice el texto. ¿Qué más dice el versículo 44? Por tanto, ahí concluye, Jesús mismo concluye al significado de velar y que dice, también vosotros, ¿qué dice, hermanas? Estad preparados. Entonces, vigilar para Jesús, ¿qué es, hermanos? A ver, dígalo usted. ¿Qué es estar vigilando para el concepto divino? ¿Cuál es? Estar preparados. Y estar preparados ya es un término bastante trabajoso. Para preparar un aniversario, que de paso está cerca nuestro aniversario, hay preparación detrás de eso, ¿sí o no, hermanos? Para hacer cualquier proyecto tiene que haber preparación, porque si no hay preparación, los resultados son nefastos, son tristes. ¿Y qué más dice el texto, hermanos? Porque el Hijo del Hombre, tercer término allí, porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿a qué dice hermana Olguita? A la hora que no pensáis. ¿Qué había dicho Jesús en el versículo 36? Nadie sabe. Versículo 43, que dice, el ladrón va a venir a la hora que no esperamos. Jesús va a venir a la hora que no pensamos. Ahora, Jesús nos ha dejado sin respuesta a eso, hermanos. ¿Será que Jesús siempre le gusta improvisar las cosas? ¿O en el calendario de Dios hay un día y una hora donde Él tiene que venir? ¿Qué dicen ustedes, hermanos?
Y para responder a ese detalle que nadie sabe, porque si nadie sabe, la pregunta más normal sería, y si nadie sabe, ¿cómo debemos actuar nosotros como iglesia adventista? Por eso el título acá está, ¿por qué es usted adventista? ¿Qué actitud nosotros debemos tomar? Mira lo que dice, hay dos parábolas que yo voy a tomar esta mañana, chiquita nada más porque el tiempo nos va. Versículo 45 de el capítulo 24, ¿qué dice, hermanos? Hay una parábola allí. ¿Qué titula su parábola allí, hermanos? El siervo fiel y el siervo malo. Ok. Y antes de leerlo, a mí me gustaría que usted y yo analicemos en cuál de esos dos grupos nosotros estamos. No que nos gustaría estar, sino hoy en cuál de esos dos grupos estamos. ¿Qué dice el versículo 45, hermano? ¿Quién es, pues? Jesús pregunta, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Jesús pregunta. Responde el versículo 46. ¿Qué dice, hermano? Bienaventurado. ¿Qué más dice, hermano? Aquel siervo al cual cuando su señor venga lo halle haciendo así. ¿Qué haciendo? ¿Qué nos sugiere los versículos, hermanos? ¿Recuerdas los versículos anteriores que para Dios cuál es el concepto de velar? Es estar preparándose. En otras palabras está diciendo el siervo bueno antes de que Jesús venga, porque este no sabe cuándo va a venir, se está preparando. Así es lo que está diciendo el texto bíblico, hermano. Ese siervo se está preparando, es decir, da alimento a tiempo, prepara su vida personal, prepara su familia. Hace algunos días atrás, hermanos, mi esposa me envió a comprar algunas cosas al Kinder ahí ¿cómo se llama? El Mega Plaza se llama, ¿no? Mega Plaza. Y ahí veía una cola larga en una casita china que hay ahí en el Mega Plaza. Y encontré algunos hermanos ahí, ¿no? ¿Y por qué estaban haciendo la cola? Porque había una oferta increíble. Estaban rematando juguetes al por mayor y menor. Dentro de ellos, videojuegos estaban allí, ¿no? Y la gente se peleaba y encontré algunos hermanos ahí, ¿no? Y yo pensaba, luego que salí, conversé con algunos de ellos y digo, ojalá hicieran cola para inscribirlo a su lección de la escuela sabática, hermana Casali, ¿no? Hermano, a veces lo que no es necesario y sabiendo que va a ser malo más adelante para sus hijos, lo compramos, hermano. No, está en oferta, ¿no? Pero cuando se trata, hermanos, de cuidar o dar alimento a nuestra propia familia, ¿qué decimos, hermano? ¿Qué decimos? No, está muy caro. Y cuando los hijos crecen, hermanos, esos padres son los primeros en ir a los líderes de la iglesia y decir, mi hijo no quiere venir a la iglesia, hermano. Y hemos tenido muchos casos de personas con hijos ya ni siquiera adolescentes, están recién en el proceso de pubertad y vienen los papás y nos dicen, pastor, hable con mi hijo, no quiere ir a la iglesia, no quiere estudiar su lección. Y cuando yo le pregunto al muchacho, no, yo no tengo lección. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto bíblico esta mañana? Que aquel siervo bueno, cuando su señor tarda en venir porque no sabe el día y la hora, ¿qué es lo que hace el siervo bueno? Da alimento a su familia, a él, por supuesto, también a la iglesia. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos, que la Biblia habla para nosotros. No sé si ustedes han escuchado esta frase que dice, el ojo del amo engorda al caballo. ¿Se escucharon o no? ¿Qué significa esa frase, hermano?
Eso exactamente, ¿no? Lo que ustedes dicen. El ojo del amo engorda al caballo. En otras palabras, para que las cosas funcionen, el dueño tiene que estar presente para que el trabajador trabaje, si no, no lo hace. En palabras cortas, ¿cuál sería el siervo bueno, hermano? Es que el siervo bueno trabaja a pesar que nadie lo ve, a pesar de lo poco que puede hacer su tarea, entre comillas, hace la labor con sus hijos, hace la labor con sus hermanos, hace la labor con su familia y consigo mismo. A pesar que no vea resultados públicos, el siervo fiel, el buen siervo, se prepara diligentemente, hermanos, porque sabe que si otros no lo ven, Dios lo está viendo. Amén. Por eso esta mañana, usted como padre, el Señor nos enseña que velar no es quedarse en una vigilia, es prepararse todos los días. Pero en contrario, ¿qué dice el versículo 48, hermanos? Miren lo que dice el versículo 48. En unos minutos terminamos. ¿Qué dice, hermano? Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, ¿qué dice su Biblia, hermanos? Como nadie sabe el día y la hora, mi Señor, total, tarda en venir. ¿Y qué hace este siervo malo, hermanos? ¿Qué hace este siervo malo? Comienza a golpear ¿a quién? A sus hermanos, a sus consiervos. Y aún ya a comer y a beber, ¿con quién dice? Con los borrachos. Y el versículo 40 y 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo, y otra vez, cuarta vez se repite, en el día que éste no, y en la hora que no sabe. ¿Y qué dice la consecuencia de este siervo mal? Mi Señor, tarda en venir, vamos a vivir la vida tranquilos. Solo cuando venga me voy a poner a trabajar, o voy a cuidar de mi familia, o voy a alimentar a mi familia. ¿Y qué dice el versículo 51? Lo castigará duramente y pondrá su parte. ¿Con quién dice su Biblia, hermanos? Con los hipócritas. Fuertes, ¿no? Y ahí será lloro y el crujir de dientes, dice el texto, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo se llama la persona que aparenta ser lo que no es? O sea, si se cumplen lo que dice la Biblia aquí, hermanos. El siervo malo solo trabaja cuando alguien lo ve. Es decir, si mi líder me pide hacer algo, si está el trabajo, si no, o un hijo que diga, no, si me ve mi papá, yo lo obedezco. Pero cuando él no me ve, ¿qué hago? Hago locuras. Es como aquel hermano que dice, no, aquí nadie me ve, ¿no? Y se va a lugares prohibidos para un cristiano, se va a discotecas, lugares prohibidos para un cristiano, lugares donde se hace otras cosas menos que esa adoración a Dios. Y graba sus videitos TikTok, ¿no? Bailando por ahí. Y dice, no, el pastor no me ve, ¿no? O mi anciano no me ve. Mientras él no me ve, estoy todo bien, ¿no? ¿Qué se llama eso, hermanos? Siervo infiel. Es aquel que a la iglesia viene bien, excelente, como si no hubiera pasado nada, pero en la semana es otra persona. ¿Qué se llama eso, hermanos? Hipocresía. Y la Biblia lo dice, para el siervo infiel, ¿dónde está reservado su lugar? Con los hipócritas. Ahora viene la pregunta que es natural, que surge de la palabra del Señor. La pregunta es, ¿en cuál de los grupos está usted? No en cuál quisiera estar. Sí está clara la pregunta. ¿En el siervo fiel o en el siervo infiel? Cierro con la última parábola. Los capítulos 25, hermanos. Capítulo 25, versos 31 en adelante. ¿Qué dice, hermano? Puede leerlo usted solo el título, no voy a leerlo todo.
¿Qué dice, hermano? Juicio de las naciones. Así dice su Biblia. Pero cuando uno lee el versículo 34, hermanos, entonces el rey dirá a los de su derecha, dice su Biblia: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y también vinisteis a mí. Entonces, ¿qué dice su Biblia, hermanos? Los justos le responderán diciendo. ¿Cuál será su pregunta de los justos, hermanos? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos así? Lo quiero resumir. ¿Cuándo? Este grupo de la derecha, ¿cómo los llama Dios? Las ovejas. Este grupo de la derecha ni sabe, hermanos, de lo que ha hecho, a Dios le ha hecho. Es decir, ni sabe las buenas cosas que ha hecho. ¿Qué dice Dios? Por cuanto hiciste estas cosas a mis hijos más pequeños, a mí me los has hecho. Pero en contraposición viene el versículo 41, si usted lee, porque ahí está en la Biblia, versículo 44, entonces los de su izquierda le preguntarán: ¿cuándo, Señor, te vimos y no hicimos? ¿Cuál era el texto inicial, hermanos? El día y la hora nadie sabe. Siervo fiel, siervo infiel, ovejas, cabritos, derecha, izquierda. ¿En cuál de los grupos estamos nosotros ahora? Porque luego va a venir otra pregunta. Pero en medio de eso, hermanos, también hay otras parábolas. Capítulo 25, versículo 1. Solo para mencionarlo, porque es otro tema un poco más largo. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes tenían sus lámparas, hermanos. Todas las 10, por supuesto. También se quedaron dormidas las 10, cabecearon. Sí, las 10. ¿Cuál era la diferencia entre las 5 de las otras 5, hermanos? Es que 5 llevaron la provisión ¿de qué? Del aceite para alumbrar esas lámparas. Y ustedes saben, hermanos, que lámpara en la Biblia, ¿qué es? Lámpara es a mis pies tu palabra, hermanos. Todos nosotros aquí tenemos Biblias. Pero ¿cuál es lo que hace la diferencia entre unos y otros, aún de los que estamos sentados aquí? Y cuando uno revisa a lo largo de toda la Biblia, el aceite, ¿qué es, hermanos? La unción del Espíritu en la vida del creyente, de aquella persona que diligentemente, hermanos, busca ¿a quién, hermanos? A Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Hoy, queridos hermanos, en internet nosotros podemos encontrar mucha gente que agarra una cámara y predica lo que él cree conveniente. Y nosotros muchos estamos bebiendo de esas enseñanzas que aparentemente son 99% buenas y 1% de rebeldía. Nosotros debemos levantar la Biblia, hermanos. ¿Estás de acuerdo con eso? Debemos ser seguidores no de un pastor. Debemos ser seguidores de la palabra de Dios. Debemos ser seguidores no de lo que dice un comentario de alguien, sino de lo que Dios dice, hermanos. Hay mucha gente que sigue algunas cosas ahí y me he encontrado durante esta semana, mientras hemos visitado,
gente que me ha dicho, de aquí de la iglesia, ¿no? El diezmo, pastor, es para los del Antiguo Testamento. Nosotros ya vivimos en el Nuevo Testamento. Y yo me sorprendo, hermanos, porque cuando yo pregunto, ¿y dónde lo aprendió? Y él me enseñó toda una gama de videos que él mira durante toda la semana. Frente a ello, uno dice, ¿estará velando este hermano? ¿O estará bebiendo enseñanzas de personas que por situaciones personales tuvieron un encuentro con la iglesia y se renegaron de ella y salieron y hoy hablan mal de ellas cuando en algún momento la iglesia los alimentó? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? El último versículo del capítulo 25, versículo 13, yo cierro con este mensaje diciendo así: velad. Versículo 13. ¿Podemos leerlo juntos? Velad. 1, 2, 3. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, hermanos, ha de venir. Y si no sabemos, hay dos extremos que nosotros podemos tomar, que no es lo mejor. Un extremo es intentar perturbar nuestra mente y decir, este año viene Jesús, el siguiente año viene Jesús, colocando fecha, colocando nuestra esperanza allí. Pero el otro extremo, ¿cuál es, hermanos? Es quedarnos sin hacer nada. Como no viene, entonces como el siervo infiel, vivo mi vida como yo quiero y no como Dios quiere. Pero el Señor, hermanos, nos llama a tomar el equilibrio aquí. Es vivir velando. ¿Y para Dios qué es velar, hermanas? Es prepararse. Y si yo hago la pregunta esta mañana, ¿usted ya está preparado? Y si no es así, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? Y cuando hablamos de preparación, hermanos, es ser mayordomos del Señor de manera integral en nuestra vida. Y aquí sí es necesario mirar de todos los ángulos del aspecto de la mayordomía. Es como me estoy preparando para recibir el sábado también. Es como yo estoy guardando el sábado del Señor. A mí me entristece mucho, hermanos, cuando hay jóvenes, hijos de nuestros mismos líderes de la iglesia, ¿no? Cuando yo visitaba, hermanos, hace un poquito más de un mes y estábamos proponiéndolo a esta señorita para que sea nuestra secretaria de iglesia. Y en la visita ahí me decía, pastor, deme un permisito, por favor, solo este ciclo para estudiar el sábado. Solo este ciclo, pastor. El siguiente le prometo que yo no me matriculo en ese curso. Deme un permisito este ciclo. No es yo el que tiene que dar permisos. Es como me estoy preparando para ser fiel a Dios desde ahora, hermanos. Y desde aquí llamo de manera muy especial a cada joven. No ha habido un tiempo, hermanos, en la cual nosotros debemos estar más preparados que antes, que es el ahora. No ha habido un tiempo, es ahora, hermanos. Hoy es el día. Por eso esta mañana cambio mi pregunta. ¿Te gustaría ser un siervo fiel del Señor, hermanos? ¿Hay alguien esta mañana que le diga al Señor, yo quiero ser un siervo fiel, de manera integral en mi vida? Ponte de pie esta mañana. Yo quiero ser un siervo fiel. Primero, alimentar a mis corderitos, que son mis hijos, ¿no? Darles el soporte, hermanos. Porque si nosotros no lo damos, YouTube lo dará, ¿no? Y hay una cita fuerte, hermanos, de Ellen White, que yo no lo copié aquí, pero dice, si nosotros como padres no educamos
en el aspecto espiritual a nuestros hijos, Satanás los educará, dice ella. ¿Y sabes cómo está educando los Satanás a nuestros hijos? En las pantallas allí, cuando quedan solos, la mamá, para que el hijo le deje hacer algo, toma ahí, ¿no? Y hay animalitos que hablan, ¿no? Ahí en el YouTube, donde usted ha visto la sesión de la burra de Balaán y la serpiente, ¿no? Que el Señor nos ayude a ser siervos fieles, hermanos queridos. Padre nuestro, tú dijiste a través de Jesús que el día y la hora nadie sabe, solo Dios. Y en el calendario profético, las señales con las cuales vivimos nos dicen que Jesús está más cerca que ayer. Y perdónanos si de manera liviana estamos llevando nuestra vida espiritual, sin darle la mayor importancia a nuestra dependencia y comunión diaria contigo todos los días. Perdónanos, Señor. Mas los que estamos aquí, puestos en pie, queremos cambiar aquella situación porque cada uno conoce su corazón, cada uno conoce su situación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Danos tu dirección esta mañana y sobre todo la presencia del aceite que garantiza, Señor, formar parte de los redimidos, la de tu Santo Espíritu en todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, hermanos. Feliz sábado. Nos vemos en la tarde. Que Dios los bendiga.